Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. No sé quién es el usuario Zoom que aparece en el aula. Eh, por favor, cada persona que ingrese tiene que colocar nombre y no aparecer como usuario Zoom. No sé quién sea Profe, para soy yo. yo, pero es que no sé cómo cambiarlo. Pues tendrías que salir y volver a ingresar. Y cuando tú ingreses, en la parte donde aparece las propiedades, tienes que colocar tu nombre. Bueno, ya miro. Eso es porque no sé, pero ya miro. Bueno, ok, señoritas, caballeros, buenas noches. Por favor, activen sus cámaras como lo habíamos acordado anoche en clase. Son tan amables. Eh, Muy gracias. Muy probablemente la semana entrante, yo pensaría que pronto el martes, eh, ya hablé con una persona pues de investigación y pues nos va a acompañar de pronto al inicio, al final o finalizando la clase pues como para que los orienten a ustedes un poco y hagan ustedes una serie de preguntitas que ustedes tengan con respecto a las dudas de todo lo que tiene que ver con proyectos de investigación y todo este tema de semillero de investigación. Eso es para que lo tengamos presente. Lo haremos el martes, pensaría yo, bueno, algún día la semana entrante lo vamos a hacer. Ya es sino que la persona me confirme para poder, uno de las personas del grupo de investigación nos va a acompañar y nos va a dar esa información. Bien, para que ustedes lo tengan en cuenta. Eh, Geraldine, cámara, Dayana, Laura. Profe, es que yo no he llegado a mi casa, voy en la calle. Bueno, ok. Tan pronto Qué ingreses a pena la contigo. casa, no se preocupe. Lo importante es que llegues bien a la casa y cuando llegues sí la activas, por favor. Bueno, profe, Laura, gracias. Laura Natalie Gerald, bueno, eh, Andrés Felipe, Natalia, Tatiana Negro, Natalia López. Bien, muchachos. Si, si miramos nosotros el programa de análisis experimental del comportamiento, ahí hay eh, un estudio que habla de una comunidad, eh, se llama Unidad Los Horcones en México. Y digamos que el objetivo de ese artículo es entender un poco el análisis experimental del comportamiento a través de ese modelo social. Ustedes saben de que el análisis experimental del comportamiento tiene un inicio en todo lo que tiene que ver con el conductismo, como este conductismo radical. Ese proceso que plantean en la lectura, que quiero que ustedes lean este fin de semana, para que lo podamos hablar en clase el lunes, ¿sí? Eso nos lleva a nosotros a tener la oportunidad de conocer ese modelo social basado en la ciencia del comportamiento, ¿sí? Lo que pretende esta obra, así haciéndoles una pequeña introducción, es mirar cómo esa comunidad de los Orcones en México intenta realmente llevar a la práctica las ideas conductuales que nos plantea Skinner en su famoso libro de Walden 2. No sé si ustedes hayan escuchado hablar del Walden 2, ¿sí? Adaptándolas a un contexto comunitario experimental. Entonces, hay una situación bastante interesante en ese artículo
en donde las personas como que no comprenden un poco cómo es la metodología que plantea el análisis experimental del comportamiento. Entonces, es lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, yo les voy a hacer una explicación, una introducción del tema del análisis experimental del comportamiento, colocándonos un poco en contexto y ya entraremos pues el lunes, una vez ustedes hagan la lectura, pues la abordaremos, ¿no? Entonces, para que ustedes lo tengan presente, por favor. Entonces, permítanme, voy a compartirles a ustedes la pantalla para que nos centremos en este tema eh, del análisis experimental del comportamiento, ¿sí? Acuérdense lo que yo les decía ayer en clase. Ayer en clase yo les decía, aquí lo importante es entender de que los diferentes espacios que uno utiliza, el análisis experimental, lo hace de una manera utilizándolo en el espacio educativo, en el espacio penitenciario, en el espacio terapéutico, ¿no? Entonces, como que esa parte es la que más nos relaciona el análisis experimental del comportamiento. Acá lo que nosotros vemos, si ustedes se dan cuenta, perdón que se me fue acá la presentación, un momentico. Un momento. Ok. ¿Están viendo mi pantalla, señoritas, caballeros? Sí, Sí, señor. profe. Señor. Aquí está, miren ahí a quién tenemos ahí. Él es B.F. Skinner, Burrus Frederick Skinner, el padre del conductismo. Aquí estaba bastante joven él. Eh, en los años 90 él estuvo aquí en Colombia. Lo trajo la Conrad para una serie de conferencias que se llevaron a cabo eh, en la universidad. Pues obviamente eso fue algo supremamente interesante porque pues él aceptó la invitación que le hicieron los directivos, Juan Alberto Aragón, que es el fundador de la Conrad Loren, y Sonia Fajardo, la esposa. Y bueno, pues ustedes saben que ellos son como los fundadores de ese análisis experimental en compañía con otros psicólogos aquí en Colombia, eh, pero que son muy arraigados en todo ese conductismo radical, ¿sí? Entonces, quiero explicarles a ustedes un poco este análisis experimental del comportamiento, en donde lo que pretende es, como parte de la psicología, eh, estudiar ese comportamiento observable de los seres vivos, de los organismos, y cómo estos pueden estar siendo afectados por su entorno inmediato, ¿no? Ustedes saben de que la influencia que se tiene a nivel social, a nivel cultural, marca una diferencia comportamental. Ayer lo decíamos, que es muy diferente nacer y crecer en una cultura africana a una cultura eh, occidental, ¿sí? O sea, hay bastante diferencia entre los comportamientos arraigados que están siendo mantenidos de generación en generación por pertenecer a una cultura en particular, ¿sí? La psicología experimental se centra fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con lo observable. Eh, no es que no tengan en cuenta la, digamos, las conductas encubiertas. Cuando nosotros hablamos de conductas encubiertas, si lo mencionamos un poco con el psicoanálisis, podríamos estar hablando del esquema de la mente, de la psique, ¿m? Como lo mencionan los psicoanalistas. En el conductismo,
que hace parte de ese análisis experimental del comportamiento, ese comportamiento observable, medible, cuantificable, realmente es lo que interesa, aunque las conductas encubiertas pueden estar siendo los mismos pensamientos, ¿sí? Ahorita ustedes, pensaría yo, y ahí estoy generando esa conducta encubierta, momentos de análisis interior. Y es lo que ustedes están haciendo ahorita, porque ustedes no están hablando, pero sí están procesando información, ¿sí? Y ese comportamiento que ustedes tienen, aunque no es observable, posteriormente ustedes lo van a hacer que se pueda observar. Cuando ustedes entonces hacen una pregunta o cuando ustedes levantan la mano, sea virtualmente o sea presencialmente, ustedes levantan la mano porque tienen una inquietud, ¿sí? Entonces, ustedes inicialmente procesaron su información con todo ese pensamiento encubierto o esa conducta encubierta, perdónenme. Y esa conducta encubierta, usted, oiga, mire, yo no entiendo tal cosa, yo como que voy a levantar la mano para preguntar. Entonces, cuando ustedes necesitan resolver una duda, una inquietud, que se les aclare, se levantan la mano. Ahí ese comportamiento se convierte en algo observable, ¿sí? Y ese comportamiento observable aparece por esa conducta encubierta, ¿sí? Entonces, digamos que en este espacio, ahorita, en nuestra clase virtual, es la manera como ustedes ahorita están siendo afectados, obviamente de manera positiva, por este entorno, ¿sí? Porque ustedes están prestos a la explicación que estoy dando, ¿sí? Ahí estamos actuando ya haciendo un análisis, haciendo como un experimento con respecto a lo que ustedes están escuchando, con lo que ustedes están viendo, y eso le genera comportamiento. Entonces, cuando ustedes me preguntan algo a mí, digamos, alguno de ustedes me pregunta, entonces yo les digo, espérate un momentico, yo les digo, espérate, Sebastián, la pregunta que usted hizo fue supremamente buena. Me gusta mucho esa pregunta. Eso que yo le acabo de decir a Sebastián influye de una manera positiva en él, pensaría yo, ¿sí? Ahí el entorno está influyendo en la conducta. Acuérdense la ley del efecto. ¿Recuerdan ustedes la ley del efecto? ¿Recuerdan? ¿Alguien que me pueda decir si sí se acuerdan o no se acuerdan? Causa-efecto, entonces tiene que ver con el árbol de problemas y las relaciones sociales. Algo que yo puedo hacer genera una causa y esa causa genera un efecto. ¿Y ese efecto cuál es? ¿Ese efecto cuál podría Puede ser ser? negativo o puede ser positivo. Muchas veces el efecto depende de una conducta que genere. Entonces puede ser tener una ruptura de pareja o tener una discusión o tener un problema laboral. Ujú. Pero mira, digamos que tú estás, sí, dame un instante porque quiero, Francois, dame un instante porque quiero aclarar algo de lo que está planteando Dayana. O sea, lo que tú estás diciendo, Dayana, es importante, es válido, ¿sí? Digamos, si tú tienes una relación de pareja y esa relación de pareja está en una situación conflictiva ahorita, entonces tú le gritas a tu pareja, ¿sí? La conducta de gritar generó, o sea, digamos que la conducta de gritar es esa, la conducta, y esa conducta generó una respuesta a la persona que tú gritaste, que en este caso sería tu pareja, ¿sí? ¿Qué pudo haber hecho tu pareja cuando tú lo gritaste? Tu pareja eh, se levantó de la mesa y se fue, ¿sí? O te gritó más fuerte, ¿ven? Entonces, o de pronto agachó la cabeza, ¿ven? Entonces, cuando eso pasa, la ley del efecto que nos dice Thorndike, ¿sí? Dice que
si mi conducta es seguida por un evento agradable, esa conducta en el futuro se va a incrementar. Por el contrario, si mi conducta es seguida por algo desagradable, muy probablemente mi conducta no se va a volver, o sea, no la voy a volver a repetir. Porque a mí no me gusta que me griten, a mí no me gusta que me insulten, ¿no? Y resultó que cuando yo grité, entonces me fue peor. Entonces esa conducta no me funcionó, no me sirvió. Entonces lo que yo hago es modificar. Por eso habla la ley del efecto que si mi conducta es seguida por una consecuencia agradable, esa conducta en el futuro se va a intentar incrementar. Si mi conducta que yo emito es seguida de algo desagradable, algo punitivo, pues esa conducta en el futuro no se va a repetir. Entonces, eso es lo que plantea la ley del efecto, ¿sí? Porque influimos en nuestro comportamiento. Si un niño de pronto me adelanto un poco al tema del condicionamiento operante, pero es para entender esto. Si un niño recién nacido, ¿sí? Eh, biológicamente, fisiológicamente, tiene hambre porque no tiene esa homeostasis, no tiene ese equilibrio, entonces cuando uno tiene hambre, cuando el niño tiene hambre, el niño llora, ¿sí? La conducta de llorar genera un cambio en el entorno inmediato del niño. Ese cambio es de que la mamá se acerca al niño y le da pecho, lo alimenta. ¿Ven? Estoy hablando de un recién nacido, ¿sí? Un niño que todavía no puede caminar. ¿Ven? De hecho, una de las cosas, de las características de nosotros los seres humanos es de que somos una especie que somos supremamente dependientes a, a la gente que nos cuida. Porque un bebé recién nacido, pues obviamente no se va a levantar de la cuna para ir a la cocina y prepararse un sándwich. Donde el niño haga eso, pues imagínense la plata que yo puedo ganar con ese pequeño, ¿sí? Porque realmente hace cosas supremamente extrañas, raras. Pero lo importante acá es que cuando el niño lloró, que esa fue la conducta que emitió, en su entorno inmediato se generó una consecuencia, que es que la mamá le preste atención. Y si el niño llora nuevamente, la mamá o algún adulto responsable que esté cercano al niño lo atiende y lo vuelve y lo repite. ¿Ven? Entonces, ¿qué aprendió el niño allí? El niño aprendió a que su comportamiento genera una consecuencia. Y esa consecuencia, como le funcionó en ese caso, pues la va a repetir, porque obtiene la atención que él requiere, que es que le den alimento o que lo cambien de pañal, ¿sí? Y entonces los niños aprenden a asociar o hacen esa relación de conducta-consecuencia, ¿ven? Entonces, eso es lo que nos está planteando el, el inicio del análisis experimental del comportamiento, que es algo supremamente sencillo, ¿ven? Si el niño llora y obviamente pues, no obtiene, digamos que son unos padres totalmente irresponsables, como a veces puede suceder, algunos padres que son totalmente olvidadizos y el niño llora, pues el niño pues se cansa de llorar y no le funcionó el llanto. Pues obviamente el niño pues va a tener unas consecuencias a nivel de salud, pues, obviamente negativas. Pero el niño todavía no tiene repertorio de conductas y ese repertorio de conductas está supremamente limitado porque el niño no procesa información a tan temprana edad que, bueno, ¿yo qué hago? Si estuve llorando y no me pararon bolas, no me prestaron atención. Entonces, el niño, pues simplemente se le acaban las lágrimas, se cansa y termina durmiéndose. ¿Ven? Entonces, su conducta de llanto no fue seguida de algo favorable. Por el contrario, no le funcionó lo que él hizo. ¿Ven? Eso es lo que nos plantea la ley del efecto
que posteriormente la retoma Skinner para hablar de todo este tema del conductismo radical, para hablar constantemente de lo que tiene que ver la conducta, la consecuencia, que es lo que más que todo el trabajo. Francois, ¿qué es lo que su merced iba a preguntar? Por favor. Hola, profe, buenas noches. No iba a Bueno, preguntar, iba a decir prácticamente lo mismo que tú, referente a lo del tema, pues, de la causa del efecto, que pues ujú. yo lo tenía entendido pues también igual, de que pues si llega a ver lo que es el tema de una consecuencia satisfactoria, es muy probable que la conducta se repita. En cambio, pues si hay una que pues no es tan satisfactoria o es insatisfactoria, pues la conducta pues esta se va a disminuir o va a inhibirse. Acuérdense algo, muchachos, una conducta jamás se extingue. Una conducta puede llegar a niveles cercanos a cero, pero nunca se va a extinguir, porque puede haber que haya algo que la elicite, haya algo que la genere, haya algo en el entorno ambiental, familiar, social, que hace que yo pueda volver a responder lo que yo antes respondía. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, es algo que ustedes tienen que ver como psicólogos y mucho más si a ustedes les gusta mucho el conductismo, ¿sí? La Naranja Mecánica es eso, es una película que está muy ligada a esto que estamos hablando, y eso ahí lo que está planteando es de que la conducta de ellos está llevando inicialmente por qué se reforzaba o por qué se incrementaba la conducta delincuencial de los protagonistas de la Naranja Mecánica. Pues precisamente se presentaba el incremento de las conductas disfuncionales porque les iba bien, ¿sí? Entonces, cuando a mí la policía no me hace nada, yo incremento esa conducta porque obtengo ganancia, obtengo dinero, obtengo atención, obtengo liderazgo, ¿ven? Pero después de que a ellos los atrapan y los involucran en un proceso experimental en donde les asocian todo lo que tiene que ver con la parte visual de la agresión, de la catástrofe, de la bomba Hiroshima, de bueno, muchas cosas, ¿sí? Entonces, cada vez de que ellos veían algo de eso, de la agresión, se lo estaban asociando, y ahí se ve muchísimo ese experimento, con un malestar eh, em- eh, fisiológico. Entonces, cada vez que ellos querían hacer alguna fechoría, alguna maldad, empezaban a sentir una descompensación fisiológica y les daba vómito, mareo, entonces ellos ya no podían, porque la conducta de la maldad ya no le representaba absolutamente nada. Entonces, eso era lo que realmente estaba sucediendo. Perdonen un momentico, por favor. Bueno, entonces, aquí les estaba explicando eso por el tema este del comportamiento observable, eh, y la influencia que tiene eso en el entorno inmediato de, en este caso, del niño, que era lo que estábamos hablando. ¿Sí? Bien, hablemos un poco de las características principales de ese análisis experimental del comportamiento. Ahí estamos como retomando un poco lo que estábamos hablando anteriormente, basado en la observación del comportamiento, en donde siempre se va a enfocar en que un organismo hace, ¿sí? Fíjense, no procede procesos mentales internos, ¿sí? O sea, los procesos son o están ligados al procesamiento de información, ¿sí? Es lo que más o le dio relevancia Skinner en su teoría conductual. Lo que la persona hace, lo que el organismo hace, ¿sí? Y cuando hablamos de organismo, está todas esas respuestas fisiológicas. Cuando yo estoy con miedo, ¿qué nos pasa a nosotros? A nosotros nos pasa que hay un poco el incremento en los latidos del corazón, hay taquicardia,
hay hiperventilación, ¿sí? Entonces digamos que eso termina siendo observable, porque yo estoy sudando frío porque tengo temor, porque tengo miedo, porque tengo ansiedad, o porque tengo, me voy a encontrar con alguien que me gusta a mí. Entonces, eso es lo que hace el organismo, pero eso es algo que fue generado por alguien o por alguna situación, ¿sí? Y son las respuestas que tiene el organismo. Entonces, cuando decimos que se enfoca en lo que un organismo hace, no se está refiriendo a los procesos mentales internos, sino a lo que genera esa respuesta fisiológica que tenemos nosotros cuando algo está sucediendo, ¿sí? Y esto, pues obviamente, si estamos hablando del análisis experimental del comportamiento, estamos hablando uso pues, del método experimental, ¿sí? En donde ustedes saben de que los métodos experimentales hay una manipulación de variables. Ustedes saben de que cuando nosotros hacemos investigación uno tiene que tener una variable dependiente, una variable independiente. La variable independiente es la que podemos manipular, ¿sí? Entonces, esa variable independiente, por ejemplo, lo que nos dicen acá como recompensas o castigos, para determinar cómo el uso del premio o el uso del castigo puede modificar la conducta, puede afectar la conducta. Es decir, observamos de alguna u otra manera que con lo que le estamos dando a la persona, al individuo o a- al objeto de experimentación, le puede estar afectando a la conducta. Entonces, ahí se están manipulando las variables independientes. ¿Qué pasa cuando yo incremento el refuerzo? ¿Qué pasa cuando yo incremento el castigo? ¿Qué pasa cuando yo disminuyo el refuerzo, disminuyo el castigo? Entonces, todo esto es en ese contexto experimental, ¿sí? Por eso lo dice en el siguiente apartado, que son las condiciones controladas, ¿sí? Y esas condiciones controladas es de que nosotros en laboratorio, a nivel de investigación, buscamos controlar el contexto, buscamos controlar el ambiente. Y eso fue lo que quiso hacer Skinner cuando escribió su famoso libro de Walden 2, ¿sí? Porque vamos a mirar cómo se busca un ambiente en el que se pueda estudiar la conducta en precisión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos en laboratorio, yo me acuerdo que cuando estaba yo en segundo semestre, entonces nosotros entrábamos al laboratorio de aprendizaje para poder generar procesos de aprendizaje en las ratas del laboratorio, ¿sí? Entonces empezábamos, obviamente uno recibe una teoría inicialmente y luego la traspolamos a la práctica y entonces uno empieza a generar todo ese proceso de aprendizaje con respecto al refuerzo y al castigo, ¿sí? Hay unas condiciones bien particulares en todo esto con respecto al uso de estas ratas de laboratorio, porque para que a nosotros nos respondan, pues ellos tienen que tener unas condiciones de hambre, o sea, tienen que estar deprivadas de alimento, porque, porque si están saciadas en alimentación, pues no nos van a responder a lo que queremos nosotros. Y se van a poner a hacer otro tipo de cosas, como acicalarse, como dormir, como dar vueltas por la caja de Skinner, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros en una condición controlada es observar qué pasa con el sujeto objeto de estudio, qué queremos generar en nosotros, si un aprendizaje, si un desaprendizaje, si mantener, si modificar. Y entonces eso lo hacemos en entornos totalmente controlados, ¿sí? Y eso es lo que pues él quería manejar en su Walden 2, que ya lo vamos a mirar ahorita y que en la lectura que yo quiero que ustedes por favor hagan para el lunes, para que lo abordemos el lunes en clase, pues ustedes con esto que yo les estoy hablando, ustedes van a entender cuando ustedes hagan esa lectura, ¿sí?
Entonces hay un enfoque funcional en estas características principales del análisis experimental del comportamiento, en donde se interesa en una relación funcional entre el comportamiento y las condiciones ambientales, ¿sí? Y aquí estamos hablando que el comportamiento genera una conducta o una respuesta, y estas respuestas son eh, generadas por unas condiciones ambientales, por estímulos, ¿sí? Entonces, un ejemplo de esto puede ser de que a mí una chica me sonrió y para mí eso es un estímulo, entonces mi respuesta es tratar de conocer más de ella, ¿ven? Porque hubo en un momento determinado una condición ambiental que me agradó a mí, eso fue un estímulo. Entonces, esa condición ambiental me generó una, un proceso interno así rápido a nivel de mis pensamientos y se generó una respuesta, que es quererme acercar a ella para poder hablar, conocer un poco más de ella. ¿Ven? Entonces, estas son esas características principales si hablamos nosotros de ese análisis experimental del comportamiento. Posteriormente, en el análisis experimental del comportamiento, pues es lo que hemos venido hablando desde el inicio con respecto a B.F. Skinner como el padre de ese conductismo radical. Sí, Franco, es que ibas a preguntar. Qué pena, profe, ¿la puede volver un momentico? Yo le tomo un pantallazo rápido, que se estaba copiando. No, pero igual no se preocupe que yo tan pronto cargue el video en YouTube, yo lo cargo en, Gracias. en la grabación. Ustedes siempre van a tener su grabación ahí asincrónica si la quieren ver y las veces que ustedes lo deseen, ¿sí? Entonces yo mañana lo estaré subiendo a la plataforma, ¿sí? Entonces, digamos que esto es lo que yo les estaba hablando ahorita. Fíjense ustedes la caja de Skinner, aquí está, esa caja de Skinner. Fíjense ustedes de que hay un dispositivo en donde está lleno de peloticas de comida, ¿sí? Y hay un bebedero también. Entonces, bueno, hay una ruedita en donde yo puedo agregar a ese condicionamiento operante que la ratica dé una vuelta en esa ruedita y que una vez dé la vuelta se le dé una pelotica de comida, ¿sí? Pero vuelvo y digo, la ratica tiene que estar deprivada de alimentos. Si no lo hacemos o lo manejamos de esa manera, como les digo, la ratica no nos va a responder nunca lo que queremos, ¿sí? Porque está saciada de alimentos. Tenemos es que deprivarla, es decir, dejarla que coma por lo menos 2 días para que la necesidad biológica de comer, de la misma supervivencia, le haga responder lo que yo quiero, ¿sí? Entonces yo manejo en este ambiente controlado, yo manejo lo que ella tiene que responder, ¿sí? Entonces, no se sube a la ruedita, no va a tener la pelotica de comida, ¿sí? Pero ¿cómo aprende ella eso? Pues ella aprende por algo que se llama el ensayo y el error, ¿sí? Y ella empieza a asociar, mire, yo me subí acá, de una vuelta, me bajé y presioné palanca y me dieron una pelotica de comida, ¿ven? Obviamente, como es un ambiente controlado de experimentación, pues se toma su tiempo, ¿sí? Entonces ya tendríamos que manejar todo el tema de las aproximaciones sucesivas para poder eh, eh, que la conducta de la ratica sea la que yo quiero que dé, ¿sí? Entonces, acá en su trabajo más conocido incluye el desarrollo de la caja de Skinner, esta que está acá, ¿sí? Donde estudiaba la conducta de animales como palomas, ratas, frente a reforzadores o castigos. Y en esta cajita de Skinner, ¿sí?
Los castigos, pues, a veces eran un poco fuertes porque en este piso había un poco de electricidad y cuando yo quería que la rata dejara o la ratica dejara de emitir una respuesta o de disminuir una conducta, pues le generaba un choque eléctrico, ¿sí? Obviamente, pues eso no les gusta a las raticas, a nadie, pues, pero digamos fue algo que trabajó Skinner para mirar un poco la modificación de la conducta. De hecho, algo que se le critica muchísimo a Skinner, no sé si ustedes lo saben, de que él creó una caja de Skinner o una cuna que se asemejaba muchísimo a la caja de Skinner, en donde tenías a la hija, ¿sí? En donde la tenía prácticamente condicionada a que presionara la palanca para que ella obtuviera su comida. Y así lo hacía. Y él sabe que lo hizo con su hija como si lo estuviera haciendo con una ratica, ¿sí? Pues obviamente eso se le cuestionó muchísimo la manera como cogió a su hija como animal de laboratorio. Bien, eh, y aquí están pues esos conceptos claves que ustedes ya obviamente identifican como el refuerzo, que es lo que aumenta la probabilidad de que una conducta ocurra nuevamente. El castigo disminuye la probabilidad de que una conducta se repita. ¿Sí? Acuérdense, muchachos, una conducta jamás se extingue. En el condicionamiento operante es el proceso mediante el cual los organismos aprenden a asociar sus acciones con sus consecuencias, ¿no? Esa parte es supremamente importante para el proceso de aprendizaje. Sí, Romy, ¿qué me quieres preguntar? Profe, me da curiosidad lo de la conducta nunca se extingue. Entonces, ¿para dónde se va la conducta si de pronto la No, 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 persona... no, la conducta, no, simplemente es que entiendan una cosa, la conducta, por eso yo lo expliqué, de que una conducta llega a unos niveles cercanos a cero. O sea, si nosotros hacemos un proceso de disminución de conducta, la conducta no, o sea, logramos que se disminuya, pero por eso les decía que hay algo que la puede volver a elicitar y eso nos explica de que una conducta jamás se extingue. Lo que pasa es que está por allá guardada, ¿sí? Esperando que aparezca algo que la elicite. ¿Entienden ustedes cuando yo utilizo la palabra elicitar? O sea, que la detone, ¿sí? Eso, que Sí, haga que claro, aparezca de nuevo. exactamente, que vuelva a suceder, ¿no? Porque ahí estamos entendiendo de que la conducta jamás se dejó o sea, jamás se extinguió, ¿sí? Entonces, ahí vemos nosotros que ese condicionamiento lleva a que aprendamos a, a que mi conducta es seguida por consecuencias positivas o negativas. Y por eso uno termina aprendiendo socialmente a relacionar una situación con la conducta, perdón, una conducta con la consecuencia. Si yo manejo borracho, la policía me para y me quitan la licencia. O puedo atropellar a alguien, Dios no quiera. ¿Ven? Entonces, por mi conducta de beber licor y manejar o de mezclar la gasolina con el aceite, obtuve una sanción, una multa. Obviamente, a uno no le gusta que le metan la mano al bolsillo y que uno tenga que pagar 800.000 pesos de multa por haber hecho eso, o que le retengan el carro y se lo lleven a los patios, porque eso me cuesta un poco de tiempo y de plata, ¿sí? Entonces yo prefiero no cometer esas faltas. Entonces uno termina asociando la conducta que yo tuve, que yo emitía hace unos días y cómo me fue de mal, ¿sí? O lo contrario, asocio de que hice esta conducta, yo ayudé a una ancianita a cruzar la calle, la ancianita fue muy amable, por ejemplo, me dio un billete de 100.000 pesos
Yo no lo pedí, pero pues la señora me dijo, venga, por ser de buen corazón y de ayudarme, quiero contribuirle a eso, recíbamelo por favor. ¿Ven? Entonces aprendí, asocié a que mi conducta altruista me llevó a esa consecuencia. ¿Ven? Entonces ahí estamos siempre generando eso. Pero pues lo que tú preguntabas, Romy, pues realmente cuando tú me dices para dónde se va la conducta, no, la conducta está ahí, solamente que está supremamente cercana a cero. O sea, no aparece, porque no hay nada que en el contexto inmediato la elicite, ¿ven? Pero cuando aparece es porque algo la generó, algo la disparó nuevamente, ¿sí? Digamos, cuando nosotros hablamos del comportamiento eh, oposicional desafiante de los niños, ¿sí? Ustedes se acuerdan, a mí me gusta colocar este ejemplo de los Simpson. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un capítulo de Los Simpson en donde Bart Simpson decía, era el niño, yo no fui. ¿Se acuerdan? ¿O no? ¿O no lo vieron? No vi Jóvenes, los, no, no, no vi no lo los han, Simpsons. no lo han visto. Digamos que hay un capítulo en donde ustedes saben que en Springfield son bastante dados a ser un poco exagerados, pues, obviamente en Los Simpson todo es exagerado. Pero entonces resulta que Bart Simpson empezó a tener unas conductas disruptivas, unas conductas no favorables, y él tuvo ese comportamiento, y ese comportamiento, en vez de ser castigado, fue premiado. ¿Con qué fue premiado? Con su proceso de atención, ¿sí? O sea, él decía, hacía una pilatuna y él decía, yo no fui. Entonces todo el mundo se reía, todo el mundo lo aplaudía, todo el mundo, o sea, era una estrella, era la estrella del colegio. Obviamente eso incrementó la conducta eh, de rebeldía de, de Bart Simpson, ¿no? Entonces cada vez que él se comportaba así, todo el mundo lo aplaudía. Exageradamente, el alcalde de Springfield le hizo un busto al niño Yo no fui. Entonces, claro, esa conducta de Bart Simpson se incrementó muy alto, ¿sí? Pero hay un momento en donde hay algo que se llama eh, espérate, que se me olvidó el nombre, ahorita lo tenía, se me olvidó. Eh, digamos, a lo que quiero referirme es de que llegó un punto alto de maximización de esa consecuencia positiva de Bart Simpson y empezó a disminuir, ¿sí? Llegó a un clímax esa conducta y ya la gente perdió interés. Ya él decía yo no fui y la gente no se reía. Él decía yo no fui y la gente ya no lo volteaba a mirar, ya no le aplaudían, ya lo ignoraban, ¿sí? Entonces cuando él empezó a ser ignorado, la conducta se disminuyó, ¿sí? Se disminuyó porque ya nadie le respondía, ya nadie le aplaudía. Entonces, antes cuando era un niño famoso, los compañeritos iban por la calle y le decían a la mamá, ay, mira, ya está el niño, yo no fui, y eso le reforzaba la conducta. Pero con el paso del tiempo, pues esa satisfacción que tenía Bart Simpson ya se perdió. Entonces dejó de responder, perdón, dejó de recibir esos estímulos específicos y se empezó a disminuir esa conducta, ¿sí? Si él en algún lugar, en un estado cercano a Springfield, se va y lo empiezan a reforzar nuevamente, pues obviamente la conducta se incrementa. Entonces eso es lo que pasa con los pequeños, con los chicos, con los niños que siempre buscan llamar la atención, ¿sí? Cuando el niño está en la casa y llega a visita y entonces el niño empieza a sacar sus juguetes nuevos
y a jugar ahí por encima de la sala, siguen los invitados, ay, tan lindo el bebé, tan lindo el niño, qué belleza, qué lindo, qué ternura, ¿sí? Entonces todo eso refuerza la conducta de estarse pasando por ahí y llamando la atención, ¿sí? Pero cuando ya los visitantes ya se cansan y ya no le refuerzan eso, pues él se aburre también y ya deja de hacerlo. Dejar de hacerlo no es que se extinga, se disminuye. ¿Sí me hago entender, Romy? Sí, profe, como las personas que de pronto tenían un abuso de sustancias con el alcohol, ¿sí? Por ejemplo, y se exponen a un evento social donde se está consumiendo alcohol, pues eso lo puede detonar otra vez. Sí, correcto. Pero hay que entender algo que la parte de la adicción, la parte biológica, pues influye fuertemente, ¿no? Para poder llegar a que la persona eh, se aleje del licor, pues obviamente pues, se puede trabajar el condicionamiento operante, los programas de refuerzo, pero hay que trabajar también a nivel de una intervención integral de la parte médica, porque necesitamos de que este personaje que está siendo adicto a la nicotina o al alcohol o a la droga, pues entonces pues se limpie su organismo, que haya esa limpieza interna de su organismo. Y luego pues sí, esa persona tiene que estar ahí sí en contextos controlados, porque necesita ser monitoreado con respecto a su salud, ¿sí? Que no se vaya a hacer daño. El delirium tremens, el síndrome de abstinencia, le genera una gran reacción muy fuerte y si no está siendo monitoreado y observado, pueden pasar muchas cosas negativas. Pero sí, eh, las personas que salen, y esto es lo complejo de estos trabajos de, de, de estos sitios que ayudan a las personas con consumo de sustancias que son adictos a esto, pues ellos les ayudan y están institucionalizados, es decir, controlados, encerrados allá, donde la familia no lo puede visitar durante los primeros 6 meses y luego ya tiene un poquitico de cercanía a la familia y ya, digámoslo así, que le ayudamos a que tengan una mejor respuesta de adaptación a una vida familiar, social, laboral, académica mucho más favorable, ¿sí? Pero ahora la preocupación está cuál es el autocontrol o la fuerza de voluntad que llamamos cotidianamente de esta persona. Porque lo que tú decías, Romy, la persona puede terminar consumiendo fácilmente porque pues el grupo de amigos sigue siendo el mismo y el grupo de amigos son los que siguen, ah, venga hombre, vamos a tomar, ¿no? ¿Es que? ¿Ven? Entonces, pues si la persona no tiene autocontrol y no sabe priorizar actividades, relaciones, fácilmente puede caer. Y lo más grave es que cuando hay una recaída, pues es mucho más complejo eh, salir de ella. ¿Ven? Entonces ahí estamos viendo ese proceso de modificación de conducta, de acuerdo a la asociación de sus conductas y sus consecuencias, ¿sí? Y esto, otro de los conceptos claves que nos habla, pues todo este tema del análisis experimental, pues tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la discriminación y la generalización, que es lo que dice acá, capacidad de responder a ciertos estímulos específicos o similares, ¿sí? Entonces, yo voy a responder a unos estímulos específicos. Yo no me voy a encontrar con las personas que consumen licor. O sea, yo puedo responder a estímulos específicos, a dónde me están invitando a compartir con los amigos, ¿no? Hacer como una conversatorio, vamos a tomar bebidas no alcohólicas. Ah, listo, entonces yo voy a tratar de responder a esos estímulos específicos, ¿sí? Pero si yo lo que hago es volver a recaer en esa situación, pues entonces pues no estoy logrando diferenciar, ¿sí? Pues yo tengo que discriminar o generalizar con respecto a
los estímulos que yo estoy presentando. Y eso me termina pues como o ayudando o afectando en mis procesos de aprendizaje o de modificación de conducta, ¿sí? Y aquí están las aplicaciones que uno puede trabajar. Yo les decía ayer a ustedes en clase presencial, pues cómo nosotros en el análisis experimental del comportamiento estamos haciendo procesos de intervención terapéutica, ¿sí? Porque lo estamos manejando en contextos educativos, en terapia conductual, en modificación de conducta en contextos clínicos o institucionales, que era lo que yo les estaba comentando ahorita, ¿sí? Fíjense que pues el entrenamiento animal, que es el que estamos viendo en esta foto, como si se dan cuenta, el entrenador tiene una pelotica de comida que funge las veces de refuerzo cuando el perrito se echa, cuando el perrito se sienta, cuando el perrito se hace el muerto, cuando el perrito da la mano, ¿ven? Entonces, todo esto se trabaja muchísimo en ese asociacionismo y la intervención con respecto a la conducta que queremos incrementar o incrementar. Por eso se habla de diseños de programas de intervención conductual. Eh, en estos casos, en estos contextos clínicos institucionales, que es lo que se trabaja muchísimo en las cárceles cuando hablamos nosotros de la visita conyugal, digamos, por cierto tipo de puntaje. Yo le doy a usted unas fichas, que es lo que habla de la economía de fichas. Entonces, esa economía de fichas me determina, según una lista de privilegios que yo puedo acceder, es lo que yo puedo hacer intercambio. Y por lo general, digamos, allá se puede trabajar, que tiene derecho a ver una película, tiene derecho a fumarse un cigarrillo, tiene derecho a no trabajo forzoso, tiene derecho a la visita conyugal, ¿sí? Eh, Tiene derecho a trabajar en biblioteca por una semana. Entonces, si ustedes quieren acceder a esos premios, le dicen los guardianes a los privados de la libertad, tienen que tener estas conductas, ¿sí? Y yo lo puedo manejar tanto de una manera individual como de una manera grupal. Resulta que este cuarto es el ala de una situación en donde están las personas más peligrosas. Bueno, entonces yo quiero que las personas de este grupo que están acá, en este ala de la cárcel, ¿sí? O en este pabellón, yo lo que quiero es que ustedes todos controlen los comportamientos de los compañeros. Si alguno de ustedes rompe las normas, se les quita puntos. O sea, la economía de fichas nos dice a nosotros, yo les doy premios o yo les quito, ¿sí? Si ustedes quieren obtener cierto tipo de beneficio, usted tiene que llegar, para obtener ese beneficio que usted quiere, tiene que llegar a 2.000 puntos. Obviamente los 2.000 puntos son difíciles de conseguir, pues les tiene que costar, porque si son re fáciles, pues entonces pues no tiene sentido. Entonces tiene que ser controlado esa situación, ¿sí? Que llegó, digamos que tiene que llegar a 2.500 puntos para obtener un beneficio bien bacano, bien bonito, perdóneme la palabra, ¿sí? 2.500, entonces llegó a 2.499. No, no es eso. O sea, tiene que ser en 2.500. Y eso hace parte, más adelante lo vamos a ver, hace parte de esos programas de reforzamiento, ¿sí? ¿Ven? Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos, de que se trabaje esa modificación de conducta, tanto en contextos clínicos, lo que hablábamos del alcoholismo, lo que hablamos de la delincuencia, ¿sí? Y manejando un poco esa terapia conductual, ¿sí? Lo mismo pasa pues en esos espacios de enseñanza, en el manejo del aula, y eso se maneja muchísimo. Ustedes seguramente lo han visto en algunos colegios de sus hijos o cuando nosotros éramos pequeños. Bueno, eh, en mi época no lo hacían, pero sí lo hacen ahora mucho, ¿no? De que, de que los niños que son identificados como el más colaborativo, se hace un cuadro de honor, entonces se colocan en ese cuadro el niño más colaborativo del salón, ¿sí?
al niño que tiene sus cuadernos en mejores condiciones, al niño que constantemente participa de una manera adecuada. Entonces, se les brinda la oportunidad de que sus conductas sean reconocidas y son premiados públicamente con el cuadro de honor, ¿sí? Entonces, ellos lo que tienen que hacer es mantenerse en ese cuadro de honor, ¿sí? Si no, pues obviamente se retira ese cuadro de honor. Hay muchachos que de pronto se consideran de que no tienen esa posibilidad, pues hay que trabajarle mucho más a este personaje porque pues o sea, está desconfiando y está teniendo una muy baja motivación y su autoconcepto es totalmente deteriorado. ¿Ven? Entonces hay que mirar eso. Entonces, en cierta manera, esas son las aplicaciones que nosotros estamos haciendo uso en todo este tema del análisis experimental del comportamiento. ¿Sí? Y este, pues, es el síntesis del Walden 2 de Skinner. ¿Sí? Eh, y bueno, digamos que él decía, Skinner decía, deben un espacio geográfico, deben una población y yo les creo una sociedad en donde se pueda vivir tranquilamente, en donde no haya ningún tipo de castigo, en donde no haya sino tranquilidad, armonía, colaboración. Entonces la gente por eso decía, bueno, pues eso es algo utópico, ¿sí? Pero él se atrevió a decir que en su Walden 2 hacía una sociedad científicamente construida. ¿Por qué? Porque se manejaba pues lo que es el castigo y el refuerzo, ¿sí? En donde se prefería aún más para que la gente se sintiera bien, generar diferentes tipos de refuerzo. Entonces, ese Walden 2, digamos que es como su bestseller como psicólogo representativo para la parte conductual, ¿sí? Y en estos principios claves de la comunidad de Walden 2, recuerden que es una sociedad en donde lo que se pretende es que la gente viva en armonía, que no haya delincuencia, que no haya violaciones, que no haya robos, que no haya desigualdad. Eso es lo que queremos controlar. Entonces, en su libro, Skinner decía que nosotros tenemos la posibilidad de tener esa conducta moldeada por el ambiente. Entonces decía que la comunidad aplica sistemáticamente principios de refuerzo positivo, conducta-consecuencia, para promover conductas deseables y eliminar las indeseables. Lo que le pasaba a Bart Simpson. Él empezó a tener conductas un poco, pues no correctas, obviamente, pero se las reforzaban. Y se eliminaron cuando no se les reforzó. Entonces, la conducta moldeada por el ambiente. O sea, muchas veces, y eso me pasó mucho en consulta, los papás llegaban a consulta con el hijo, y el hijo era de 2 años, y ya le estaba sacando canas a los papás, ¿sí? Ya decían, no, es que es algo insoportable, este pequeño, no hace caso. Pues es que la consulta no es para el niño, la consulta es para los papás, que no saben establecer las normas en la casa. ¿Ven? Entonces, por eso el niño actúa de acuerdo a la manera como nosotros se lo permitimos, ¿sí? Hoy día, pues está muy dado a que la gente no le toca un cabello a un niño porque se traumatiza, ¿sí? Entonces está prohibido el castigo físico. Yo no sé qué tanto daño puede hacer una palmada en la cola. O sea, obviamente yo no me voy a ensañar con el niño a cogerlo a golpes, perdóneme la palabra, a mechonearlo, ¿sí? A pegarle con una tabla, con el palo de la escoba, con, eh, con un cable, ¿no? Eh, pues cosas, conductas mucho más aversivas como quemarle las manos, pues obviamente, pues eso sí no es, ¿sí? Pero una palabra y una palmada en la cola, pues no creo que afecte demasiado. Pero precisamente es por lo que la gente
Muchas veces los padres de familia o los adultos que cuidan a los pequeños son supremamente complacientes o son muy permisivos, o por el contrario, son supremamente autoritarios y punitivos, ¿sí? En esta educación conductista, ¿sí? En donde se utiliza el Walden 2, desde la infancia se enseña a los pequeños a comportarse cooperativamente. Entonces, el hecho de que nosotros observamos niños que nos presta el lápiz, que presta el cuaderno, que comparte sus onces, y no es solamente un niño, son todos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los profesores? Observando el comportamiento cooperativo, ¿sí? Y ese comportamiento cooperativo entonces está siendo reforzado, ¿sí? Entonces, esos reforzadores sociales son muy fuertes, son muy importantes. Hay gente que les gusta mucho que lo aplaudan, que le den una palmadita en el hombro felicitándolo, ¿sí? Entonces, eso hace que esa educación conductista fomente un poco eso, ¿sí? Muchas veces los mismos profesores en el magisterio, pues si bien es cierto los niños de los colegios distritales o los muchachos, bueno, los niños cuando son más manejables, los pequeñitos, ¿sí? Pero cuando los muchachos ya están en una preadolescencia, ya están como entrando a noveno grado, décimo grado, tienden a ser un poco más irreverentes. Entonces, si bien es cierto, los muchachos son un poco complejos, son difíciles, pues entonces eso lleva a que los docentes, pues como que una cosa es ir de visita y otra cosa es estar todos los días lidiando con eso. Y la verdad terminan muy cargados emocionalmente los docentes. Y algunos, no sé si lo hablábamos nosotros ayer, de que los profesores son a veces profesionales, no pedagogos, sino que es como el Ministerio de Educación y el Magisterio, entonces hacen una convocatoria, sea profesor del Magisterio, asegure su futuro, ¿sí? Entonces todos los profesionales sin tener pedagogía se meten a ser profesores. Entonces, claro, no están preparados para eso, entonces terminan pues quemándose emocionalmente con altos niveles de estrés. Entonces, ahí está esa educación conductista como principio clave de la comunidad de Waldendorf. Eliminación del castigo, se evitan métodos aversivos, los problemas se resuelven mediante un análisis funcional. Ese análisis funcional es el que se maneja con respecto a cómo ha sido mi comportamiento y qué consecuencias me ha generado, ¿sí? Ese es el análisis funcional que se tiene que realizar. Y si mi comportamiento no me ha llevado a un poco a una situación negativa, pues entonces pues tendremos que trabajar modificación de la conducta, ¿sí? Pero la idea es que se evite el castigo. Eh, Hay muchas maneras para evitar el castigo, ¿sí? El castigo se maneja de acuerdo a lo que yo estoy manejando, perdón, a lo que yo estoy utilizando en un momento determinado y qué tanto me ha funcionado y qué tanto lo he utilizado. Como cuarto aspecto es la organización flexible y no jerárquica, en donde, según en el Walden 2, en esa comunidad utópica que nos plantea Skinner, él habla de que no hay autoridades permanentes, son rotadas de acuerdo a su compromiso, a cómo se ha sentido, que ha hecho las cosas bien, entonces te mereces ser el líder por esta semana, pero no son autoridades permanentes, se están rotando, que era lo que yo les decía como el cuadro de honor. Entonces, pueden ustedes hacer uso de, de ciertos privilegios, ¿sí? Y eso hace que las decisiones no sean siempre tomadas por los mismos miembros, sino por miembros que pueden estar variando, pero que son miembros calificados con base en la observación y las estadísticas de qué hiciste tú en esta semana, cómo te comportaste, cuál fue la colaboración que tú diste o nos diste. Entonces, ahí estamos hablando de que es una organización flexible y no jerárquica. Todo el mundo es importante en la comunidad de Walden 2, ¿sí?
critica la libertad y dignidad tradicionales. ¿Qué nos quiere decir esto? Skinner argumenta que la verdadera libertad se logra eliminando las contingencias coercitivas del ambiente, ¿sí? Digamos que se tienen que generar procesos de aprendizaje e enseñanza sin que se utilice la coerción. Entonces, si yo respeto los semáforos, pues tienen que, en cierta manera, felicitarme, ¿sí? No estoy generando ningún tipo de coerción. O sea, cuando yo tengo una conducta negativa, normalmente la sociedad me cae encima. La justicia, las leyes, las normas me caen encima, porque son coercitivas, ¿sí? Son sancionatorias. Pero lo que pasa es que el ser humano se ha acostumbrado socialmente o culturalmente a vivir bajo esas condiciones. Hay una, hay una comparación entre la cultura oriental o la cultura africana con la cultura occidental, ¿sí? O sea, las tribus de esas latitudes son bastante particulares en su comportamiento, cosas que nosotros no haríamos, no viviríamos en esas condiciones, pero para ellos es algo tradicional y eso hace que la comunidad se mantenga, ¿sí? Porque saben cuál es el rol de él, de ella, del adulto, del adolescente, del pequeño, de la mujer, del hombre, ¿sí? Saben cuáles son sus roles y se respetan esos espacios, esos comportamientos. Entonces ya sabemos de que si yo me comporto, va a haber una sanción. Eso es coercitivo. Entonces la idea es de que nosotros actuemos con la libertad porque sabemos de que no nos vamos a comportar mal, ¿sí? Y que vamos simplemente a mantener unas tradiciones muy dignas que hacen parte de nuestra sociedad. Sí puede ser muy utópico. Hoy día, en algún momento, Antanas Mockus, hace unos 30 años, más o menos mencionaba algo así, o sea, tenemos que enseñar a la gente para que, digamos, las personas de hace 30 años tendrían como unos 15 años, ¿sí? Ahorita pueden estar teniendo 45 y tendríamos una sociedad mucho más amable, mucho más educada, mucho más colaborativa, ¿sí? Pero, pues eso no se logró, o sea, porque Mockus decía, eh, tenemos que educar a la gente de hoy para que el adulto del mañana actúe correctamente. Pero, pues obviamente, muchas veces el actuar correctamente, inclusive la misma sociedad lo castiga, ¿sí? El actuar correctamente, por ejemplo, que yo eh, recojo un papel y lo que está en la calle y lo cojo lo coloco en la cesta de basura, entonces la gente me dice, ay, no tan regalado, ¿no? O sea, estoy siendo sancionado socialmente, ¿sí? Si me encuentro un fajo de billetes, entonces yo lo quiero devolver, entonces me van a decir, usted es pendejo, ¿para qué lo va a devolver? Quédese con él, ¿ven? Entonces, la gente se ha acostumbrado a que todo ese tipo de comportamientos no son favorables socialmente. Pues obviamente no es correcto lo que se está diciendo, porque se puede tener naturalmente todos esos comportamientos saludables que hacen que nuestra vida social sea mucho más armónica, mucho más agradable, mucho más sensata, pero si nos sancionan por comportarnos adecuadamente. Entonces, fíjense que en educación, que era lo que hablábamos ahorita, un profesor quiere que los estudiantes participen más en clase. Cada vez que un estudiante hace una intervención pertinente, el docente le da un punto extra, ¿ves? Eso es, digamos, es como la modificación del comportamiento, ¿sí? Esa es en el contexto educativo, ¿sí? Y acá lo mencionan como una intervención pertinente, o sea, una sana intervención, no que, no que intervenga de una manera grosera o eh, regañando a los compañeros o interrumpiendo a los compañeros o quitándole el cuaderno al compañerito, jalando el cabello
a la amiga, a la compañera, ¿no? Pero fíjense cómo se maneja un poco esa contingencia entre la conducta y el refuerzo, ¿sí? Entonces, ahí vemos nosotros cómo en lo cotidiano no estamos hablando únicamente de la caja de Skinner, sino por el contrario, estamos manejando un buen proceso de aprendizaje y enseñanza en estos espacios, ¿sí? En terapia psicológica, por ejemplo, si nosotros queremos modificar la conducta de un niño que tiene un diagnóstico de autismo, ¿sí? Ustedes saben de que los niños autistas, por lo general, ellos tienden a autolesionarse, ellos tienden a, a golpearse contra la pared, a pellizcarse, a morderse o a morder a alguna persona, ¿sí? Entonces, en este proceso terapéutico manejado por el análisis experimental del comportamiento, lo que nosotros queremos es, primero que todo, identificar cuáles son esas conductas disruptivas, negativas, molestas, que afectan la convivencia de sus pares, ¿sí? Que afectan la convivencia en el hogar. Entonces, se tiene que diseñar un programa para poder reforzar las conductas adecuadas y para poder ignorar y redireccionar, como le dicen ahí, las conductas problemáticas. Si se dan cuenta que no estamos hablando nunca de extinguir, estamos siempre hablando de disminuir, de ignorar, de redireccionar, ¿sí? Las conductas problemáticas, ¿ven? Entonces, en ese programa vamos a mirar cómo se refuerzan esas conductas, ¿sí? Seguramente tendremos que vincular a los padres de familia en este proceso terapéutico, en esta terapia psicológica, para que sepan cómo manejar la agresividad del niño hacia ellos o hacia otras personas o hacia él mismo, ¿sí? Pero se trabaja siempre con esa asociación de conducta-consecuencia, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos que el niño, por ejemplo, hablando del niño autista, si queremos que el niño tenga un contacto visual más permanente, ustedes saben de que el niño con autismo no tiene ese contacto visual y tampoco permite la afectividad, ¿no? Él no sabe abrazar, ¿sí? No le gusta abrazar, ¿sí? Entonces él prefiere el distanciamiento afectivo, el no abrazo. Entonces, si queremos modificar eso, yo tengo que generar un proceso, un programa en donde yo voy a reforzar esas conductas, ¿sí? Entonces lo vuelvo y lo hago paulatinamente, gradualmente, para poder irme acercando a lo que yo quiero que el niño eh, dé respuestas, ¿no? Y ahí lo voy trabajando. Entonces, fíjense que tanto en el proceso de educación como en la terapia psicológica, la, todo, todo lo que trabajamos e- en, en este proceso de análisis experimental, pues nos ayuda enormemente, ¿sí? Porque son las bases de lo que trabajamos nosotros en la modificación del comportamiento, ¿sí? De hecho, es mucho más rápida. Si hablemos de una persona adulta, si yo soy una persona que le tengo miedo a montar en avión, ¿sí? Le tengo fobia a las alturas y resulta que me salió un trabajo eh, en Cartagena, yo tengo que coger un avión porque es que me citaron la mañana, para mañana a las 10 de la mañana. Si yo me voy eh, ahorita seguramente no llego, ¿ven? Digamos que son como unas digamos que son como unas 16 horas de viaje en flota, ¿sí? Entonces me dicen, mira, es que ese trabajo es para usted, ese trabajo es buenísimo, se le da su casa fiscal, se le da sus beneficios, usted va a tener un muy buen sueldo, pero necesito que esté acá mañana a las 10 de la mañana, ¿sí? Entonces, si yo me pongo a trabajar con un enfoque psicoanalítico, ustedes saben de que el enfoque psicoanalítico es supremamente demorado para los procesos
de cambio comportamental, de, 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 de entrarse un poco en esa psique del paciente, del consultante, pues entonces eso se puede demorar 3, 4 años. Pues la empresa no me va a esperar 3 años, ni un mes me va a esperar. Entonces, se necesita que haya un tratamiento, una terapia que sea mucho más inmediata, en donde las respuestas que se obtengan sean en menor tiempo, ¿sí? Entonces, si yo no he, no he hecho ese proceso terapéutico, pues voy a perder esa oportunidad laboral, ¿sí? En los entornos organizacionales, pues obviamente lo que pretenden las organizaciones es de que se mejore la productividad, que haya un ambiente laboral adecuado, que haya un buen clima laboral, que haya alto nivel motivacional, que las relaciones con los pares esté siempre adecuada, favorablemente adecuada. Entonces, tenemos que, y esto acá también en el contexto organizacional se mantiene mucho toda esa idea de lo que es el reconocer el mejor trabajador del mes, ¿sí? Entonces, acá nos plantean y se trabaja muchísimo con esos programas de reforzamiento, de refuerzo, que pueden brindarse para que la gente mejore su productividad, para que mejoren las relaciones interpersonales, ¿ven? Entonces, acá en una empresa se observa que los empleados cumplen mejor con los reportes semanales cuando se les brinda una retroalimentación inmediata, ¿sí? Obviamente esa retroalimentación tiene que darse de una manera muy asertiva, empezando por lo positivo y mencionando finalmente las acciones por mejorar y el reconocimiento público, ¿sí? Y en esta aplicación del análisis experimental del comportamiento, el uso del refuerzo social, hay mucha gente que les gusta que le reconozcan su esfuerzo, que le reconozcan socialmente su compromiso, ¿sí? Y eso genera o es un efecto motivador del comportamiento productivo, ¿sí? Porque entonces se reconoce en público lo que usted hizo, lo que el trabajador hizo, entonces brindémosle un aplauso cálido a fulanito de tal que realmente nos ayudó muchísimo, genial, o sea, digamos que eso sería ese refuerzo social como motivador del comportamiento productivo, ¿sí? Si la empresa está en un ambiente totalmente negativo, pues obviamente pues hay que trabajar y el psicólogo organizacional tiene que ponerse en esa tarea, ¿sí? No sé si el director de recursos humanos, pero o el equipo, eso no se puede trabajar solamente uno, eso tiene que ser varias personas que involucran una serie de programas que permitan mejorar el ambiente laboral, ¿sí? Para que la gente realmente se comprometa y vea que vale la pena trabajar acá, ¿sí? La rehabilitación en adicciones, ¿sí? Con respecto a precisamente lo que hablábamos ahorita nosotros al inicio, cómo las personas están siendo, eh, cómo han estado deteriorando pues su calidad de vida con la ludopatía, con la adicción al sexo, con la adicción al alcohol, bueno, todas las adicciones que ustedes quieran, ¿sí? Eso es entender un poco que la adicción ya está siendo reconocida como su nombre lo indica, es algo que ya no es algo que la persona lo pueda manejar, porque ya en cierta manera su organismo se lo está solicitando, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que adquirió? Y uno tiene que evaluar un poco el contexto, cómo es su entorno familiar, cómo es su entorno de pareja, ¿sí? Para que miremos cómo fue que yo resulté siendo adicto al juego, a la ludopatía, ¿ven? ¿Cómo fue? Entonces yo tengo que mirar qué, qué, qué hay que trabajar para modificar un poco el ambiente del consultante, pero pues yo tengo que decirle como terapeuta, vea, el trabajo lo podemos llevar los dos,
pero las tareas que yo le dejo a usted fuera de este consultorio, usted tiene que cumplirlas. Porque si usted no se compromete a hacer lo que se tiene que hacer, pues me está haciendo perder el tiempo y está perdiendo usted tiempo y dinero, ¿sí? Entonces necesitamos de que realmente que uno le hace firmar al paciente, venga, ese es como el acta de compromiso a trabajar juiciosamente, ¿sí? Porque le digo, mire, el proceso a seguir es este y yo se lo desgloso en 5 o 6 sesiones en donde vamos a obtener estos resultados. Pero parte de lo que yo le trabajo, lo que yo le indico que haga, lo tiene que trabajar. Para ese tema, las de las adicciones, lo mismo para el tratamiento de las fobias, para ambientes penitenciarios o institucionales, que ya lo habíamos mencionado, o para los deportistas. Miren, el análisis experimental del comportamiento está involucrado en el deporte también, porque es precisamente, mire, cuando hay esas finales, los, los, los directivos o los coaches o los directores técnicos dicen, miren, las directivas están diciendo que la persona que haga en gol acá en la final se le va a dar un apartamento o se le va a dar un 100 millones de pesos adicionales, ¿sí? Entonces la idea es de que cuando se trabaja todos estos temas en estos ambientes controlados, porque pues ustedes saben de que cuando los deportistas están en competencia, ellos tienen que estar concentrados, o sea, estar en una concentración en donde no pueden salir del hotel de concentración donde están, porque tienen que estar siendo valorados, observados, cómo está su estado de ánimo, qué lo puede estar deprimiendo, cómo está la familia, qué lo está angustiando. O sea, es analizar absolutamente todo para que ellos sepan que su comportamiento, pues, digamos que como deportista está generando pues mm, como deportista está dejando huella en últimas, ¿no? Es ese personaje fuera de serie, es ese personaje que realmente es importante, ¿ven? Pero ahí se está viendo todo lo que nosotros podemos trabajar en el Wandel 2, ¿sí? Bueno, muchachos. Lo que yo les planteo ahorita en este tema está muy relacionado con lo que en la lectura está para que ustedes la lean este fin de semana y la trabajemos en el aula de clase con respecto al tema ya les digo exactamente, permítanme. Profe, consulta, o sea, la lectura la vamos a utilizar más en referente como debates. Que lo analicemos. Ustedes cómo entendieron el artículo con respecto a esta población de México que se presentaron ciertos tipos de problemáticas por lo que el análisis experimental del comportamiento se estaba manifestando, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué hubo inconformidad? O sea, digamos que esta introducción que yo les hago a ustedes es para que ustedes hagan esa lectura y comprendan un poco este análisis experimental del comportamiento, que es en últimas lo que nos va, digamos que hoy lo comenzamos y nos va a ir llevando a todo el proceso y todo el bagaje de estrategias, de técnicas, de análisis que tenemos que hacer uso para poder modificar comportamientos. Acuérdense que nosotros somos psicólogos y lo que buscamos nosotros es mejorar la calidad de vida de las personas, generar procesos de modificación conductual, tanto de una manera individual como colectiva, cómo vivimos en armonía, cómo mejoramos nuestro comportamiento, cómo evitamos las sanciones, cómo adquirimos mayores o mejores refuerzos. Todo eso tiene que ver con el análisis experimental del comportamiento, que es en últimas
lo que nos planteaba o lo que nos plantea el artículo, ¿no? Ese artículo de la problemática de los horcones, es una población mexicana, ¿ven? Entonces, hay varias cosas allí que nos hacen cierto tipo de reflexiones éticas y científicas, la evaluación de ese mismo impacto conductual, el uso del lenguaje y de las relaciones sociales, ¿sí? Entonces, acuérdense que una de las principales características del, del Walden 2 es que no haya jerarquización, que todo el mundo se sienta igual, que no haya posesividad, ¿sí? Sino que todos seamos vistos de la mejor manera y que todo sea de relaciones igualitarias y totalmente pacíficas, ¿sí? Que se evalúe. Por eso quiero que lo lean, porque es importante evaluar un poco ese lenguaje y esa conducta verbal, ¿sí? Entonces, eso es lo que se está planteando en este libro, perdón, este artículo de los horcones allá en México como tal, ¿sí? La problemática de los horcones. Es un artículo interesante, ¿sí? Las conductas deseables, las conductas indeseables, cuáles son las metas para los niños, para los adolescentes, por qué se generó esa problemática. Bueno, digamos que eso es lo que pretende eh, eh, esa lectura, inspirada, pues vuelvo y digo, en el libro de Walden 2 de Skinner, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de principios científicos del comportamiento, ¿sí? La aplicación real de esta situación en una comunidad, ¿sí? Entonces hay que entender un poco ese análisis experimental de comportamiento a partir de lo que estamos diciendo. De toda esta intervención que yo les planteé ahorita, muchachos. Sí, Laura, cuéntame. Profe, mirando en la plataforma es la lectura que dice aprendizaje y conducta de la sesión 2, ¿sí? ¿O Eh, cuál? no, ahí está, debe estar en la sesión 1, que permítame, yo ingreso acá Hay un uno instante, que por dice favor. conductismo radical y otra que dice análisis experimental de la conducta. Dos PDFs Ese, mejor. ese, ¿El el segundo? que dice, el Análisis que, experimental de la conducta. exactamente, ese Bueno, es. listo. Está en la sesión 1, bueno, Ok, listo, gracias. ¿listo? Ok. Digamos que es eso, es lo que quiero que ustedes lean para que con base en eso lo podamos abordar. Digamos, vuelvo y digo, ya les hice la introducción para que ustedes cuando hagan la lectura se sientan un poco más cómodos al hacerla y entender un poco lo que nos dice el Walden 2. ¿Listo, muchachos? ¿Hay alguna otra pregunta, señoritas, caballeros? ¿No? No, señor. No, profe. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ok, miren, eh, no quiero ser insistente con respecto a la gente que no prende sus cámaras. Después no se les haga raro que tengan fallas en el llamado de lista, porque pues yo no sé, ustedes están ahí, pero no sé si están, ¿sí? Entonces, esto es, lo decía yo ayer al inicio del módulo, que depende de ustedes, esto es para ustedes, y esto es como la convivencia adecuada en el ambiente, sea en el contexto presencial o en este contexto virtual. Muchachos, que tengan un feliz fin de semana, descansen, nos veremos el lunes allá en el salón. Como les digo, pasaré en algunos de esos días en esta semana, yo creería que bueno, yo les aviso cuando paso con la persona de investigación para que les orienten de algunas cosas. Listo, muchachos, que descansen, feliz noche. Muchas gracias, profe. Muchas Gracias, Profe, igual muchas para todos. gracias. Profe, que descansen. Hasta luego. Chao, chao, chao. Chao, profe. Gracias. Chao, niñas, hasta